Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Radio, desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. La siguiente es una producción del Sistema de Comunicaciones y Medios de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Nepurudí, Nepurudí, Nepurudí. Le contamos, le informamos. Noticias, noticias. Nepurudí, le contamos, le informamos. Desde las montañas y los valles, desde los pueblos y las ciudades, los hijos de la Madre Tierra se comunican. Los hijos de la Madre Tierra informan. El equipo de comunicaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información. Dirección General, Ángel Jacanamejoy. Iniciamos una nueva emisión del informativo Nepurudí Noticias, dándole la bienvenida a nuestros hermanos indígenas y a todos los oyentes que escuchan por primera vez este informativo, producido por el equipo de comunicaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. También a todas las emisoras indígenas y comunitarias del país que se enlazan con nosotros. Estos son nuestros titulares. Titulares. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Grupos armados están violando los derechos humanos en las comunidades Embera Dóvida del Bajo Baudó, Chocó. Presentan demanda étnica para beneficiar a 258 personas del pueblo Pijao en Tolima. Problemática territorial afecta a pueblos indígenas del municipio Mapiripán. Henry Chamapuro denuncia problemática de orden público en su territorio. Avanza caso de restitución de tierras para los pueblos indígenas Sicuani y Mapayerri. Estamos en censo. Interrogantes sobre la medicina tradicional indígena. Detalles de la conformación de la etnia Mapayerri. Gobernador Fernando Pónare Pónare. ¿Qué deberes y derechos tienen los pueblos indígenas? Taita II Benito Jajoy indica las necesidades que tienen los pueblos indígenas del Putumayo. En cultura, interpretación de la palabra por Freddy Chicangana. Noticias. Para hoy, en nuestro tema editorial, Taita Miguel Chindoy reconocerá el valor del pensamiento mayor para los pueblos indígenas, el cual nace desde lo elemental de nuestra vida cotidiana. Taita Miguel reflexiona sobre la participación de las autoridades que deben ser guardianes del pensamiento mayor, pues significa la integridad del saber enseñado por nuestros abuelos, padres y hermanos como parte de una herencia entregada. En Nepurudí Noticias, el mensaje expresado en la nota editorial constituye el pensamiento de autoridades tradicionales indígenas de Colombia. Tenemos equivocaciones humanamente y nos tropezamos, pero el pensamiento mayor tiene que hacernos recordar de que tenemos que mejorar individualmente y colectivamente. Hablar del pensamiento mayor es hablar fundamentalmente de un pensamiento político, pero también es un pensamiento espiritual. Entonces, el pensamiento mayor es toda una integralidad
que es lo que los abuelos nos han orientado, nos han enseñado, y es en ese sentido una herencia para nosotros, el pensamiento mayor de cada pueblo. Cada pueblo entonces tiene su pensamiento mayor, cada pueblo, y en consecuencia dentro del movimiento de autoridades es el cúmulo de todas esas experiencias, vivencias, visiones, sueños, el pensamiento mayor como lo más grande, como algo valioso que tenemos nosotros, y que en consecuencia una de las tareas es que eso que es pensamiento mayor, que es sentir, pensar y obrar, es lo que tenemos que cuidar, pero también tenemos que heredar a las generaciones. Bien, no quiero extenderme, realmente es simplemente algunas reflexiones, consideraciones que preliminarmente hemos hecho, pero aquí queremos hacer un llamado desde esa comisión. En una de las mesas que le correspondió abordar el tema del fortalecimiento de la parte organizacional del movimiento, allí tiene que reflejarse el pensamiento mayor de nuestros pueblos. Algunos de los mayores en la mesa decía, los abuelos no aplaudían tanto, o tal vez ni aplaudían. Hoy muchas veces nos emocionamos y hablamos con los aplausos, pero muchas veces exageramos. Entonces, si algo tiene que reflejarse el pensamiento mayor, es en nuestro comportamiento, nuestra postura. Y no es de momentos, es permanente, en la cotidianidad, en lo social, en lo político. ¿Y qué más si estamos nosotros hablando de un movimiento de autoridades? Las autoridades tenemos una enorme responsabilidad de ser guardianes de esa conducta. Y más aún cuando se van a tomar decisiones trascendentales. Entonces, el pensamiento mayor no puede untarse de mezquindades, de actos politiqueros. El pensamiento mayor tiene que ser transparente, nítido, tranquilo, sereno. Entonces es una responsabilidad hoy que nosotros de alguna manera, si bien hemos tenido equívocos en la vida, todos tenemos que llamarnos a que mejoremos en esa parte, individualmente, comunitariamente. Y en nuestro movimiento tenemos entonces una enorme tarea por fortalecer o retomar elementos básicos del pensamiento mayor. Y el pensamiento mayor no es algo que tenemos que estudiar en libros ni en códigos, no. Es desde lo elemental, desde lo básico de nuestra actividad diaria. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? La nota editorial fortalece el pensamiento propio de nuestros pueblos indígenas con apoyo de sabios mayores y autoridades tradicionales. ¿Qué está pasando en Colombia? En Nepurudi Noticias le contamos, le informamos. Iniciamos con toda la información que se desarrolla desde autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, las noticias y los hechos ocurridos en nuestras regiones y comunidades indígenas. Nepurudi Noticias denuncia la grave situación que se está presentando con las comunidades en Vera Dóvida del Bajo Baudó, Chocó, y la presencia de grupos armados en estos territorios. Además, en entrevista con el gobernador Fernando Pónare, conoceremos detalles de la etnia Mapayerri. Recuerden, estamos en censo, por eso consultamos con nuestras autoridades sobre las preguntas que están incluidas en el formulario censal, especialmente las que están relacionadas con la medicina tradicional indígena. ¿Qué está pasando en Colombia? En Nepurudi Noticias le contamos, le informamos. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurudi Noticias. La Asociación Oregua del Departamento del Chocó manifestó mediante un comunicado que, abro comillas, continúan los atropellos sobre los pueblos indígenas del Chocó, cierro comillas.
Según informaciones manejadas por la Asociación Chocuana, en el Cabildo Mayor de Autoridades en Vera de la zona norte del Bajo Baudó, Pizarro, un grupo de paramilitares del autodenominado Águilas Negras llegó el día 14 del mes de mayo con más de 100 hombres armados, quienes entraron de forma violenta y amenazando a la comunidad del puerto en Vera del resguardo de Pavasajella. Noticias. En días pasados, a través de un comunicado, la asociación Oreguá manifestó atropellos sobre los pueblos indígenas del Chocó. Según la información del Cabildo Mayor de Autoridades en Vera de la zona norte del Bajo Baudó, Pizarro, un grupo de paramilitares del autodenominado Águilas Negras, con más de 100 hombres armados, entraron en forma violenta y amenazando a la comunidad de Puerto en Vera del resguardo de Pavasajella, reclutaron forzosamente niños y jóvenes estudiantes, entendido como un acto de secuestro. En horas de la noche, hombres del grupo armado entraron a algunas casas e intentaron violar a las mujeres. A las 7:30 de la mañana del día siguiente se retiraron del lugar. Hasta el momento no sabemos del paradero de los niños, jóvenes y demás en Vera que se llevaron, precisa el comunicado de Oreguá. Los jefes del grupo armado amenazaron a los profesores y a los líderes del cabildo indígena. Momentos después, ante el temor provocado por las amenazas, reclutamiento y secuestro de los niños, jóvenes y demás miembros de la comunidad decidió abandonar sus casas, fincas, animales y se desplazaron hacia el corregimiento de Virudó. Por la compleja situación de orden público, otras comunidades en Vera también se desplazaron al mismo corregimiento. Son en total 656 personas que integran 136 familias provenientes de las comunidades de Puerto en Vera, Puerto Samaria, El Chorro y El Piñal. Desde entonces la comunidad se encuentra aguantando hambre en Virudó porque no tienen alimentos y los niños no paran de llorar. Frente a la situación, la Asociación Oreguá realiza un llamado al que también se suma autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, a las instituciones de orden municipal, departamental y nacional para que se brinde la atención inmediata a estas comunidades indígenas que están en riesgo de enfermar y morir, ya que llevan varios días sin atención humanitaria. Los pueblos en Vera del Chocó son considerados por la misma Corte Constitucional, según el Auto 004, como pueblos en vías de extinción que requieren una atención especial, y vemos por el contrario que el abandono total por parte del Estado colombiano es una muestra de despreocupación de esta situación y que pareciera que su interés fuera que los en Vera abandonemos nuestros territorios y se diera a nuestra extinción, recalca la Oreguá. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Noticias. El resguardo indígena La Sortija se encuentra ubicado a pocos kilómetros del casco urbano del municipio de Ortega, en el sur del Tolima. Esta comunidad durante aproximadamente 10 años fue cabildo y ya para el año de 1997 se constituye como resguardo indígena. Entre las principales afectaciones evidenciadas y expuestas en el contenido de la demanda están la afectación a la seguridad jurídica, el abandono del territorio y vulneración del derecho a la autonomía, entre otros. Vamos con toda la información. Noticias. A pocos kilómetros del casco urbano del municipio de Ortega, en el sur del Tolima, se encuentra ubicado el resguardo indígena La Sortija. Para Luis Alegría, director de la URT en el Tolima y Huila, entre las principales afectaciones evidenciadas y expuestas en el contenido de una demanda está la afectación a la seguridad jurídica, abandono del territorio y vulneración del derecho a la autonomía, la integridad política y organizativa. Dicha demanda, además de reconocer los derechos territoriales de la comunidad Pijao La Sortija, solicita la ampliación de su territorio a 247,52 hectáreas, de las cuales 132 actualmente reconocidas. De igual manera, se espera la implementación de proyectos y programas agrícolas, así como un plan de reparación colectiva en favor de esta comunidad que permita contribuir al proceso de reconstrucción social y político y económico de su plan de vida desde una perspectiva que permita el desarrollo propio sin alterar su cosmovisión y el uso de sus costumbres, manteniendo así la pervivencia y unidad de su pueblo. Las graves afectaciones identificadas por la unidad durante la etapa de caracterización motivan la prestación de la demanda, esta con miras a que la comunidad involucrada pueda acceder a sus derechos fundamentales, a la restitución y hacer goce colectivo de su territorio ancestral de acuerdo a la cultura, cosmovisión y formas de organización propia, precisó la URT en un comunicado. Noticias.
El equipo de comunicaciones del Gobierno Mayor, en diálogo con la autoridad mayor, Duverlén Yagarí, del pueblo indígena en Verachamí, parcialidad de Uribe Meta, obtuvo información sobre la difícil situación que afronta el pueblo indígena Jiu y el asesinato de uno de sus alguaciles. Noticias. El pueblo indígena Jiu es una de las comunidades con mayor número de habitantes indígenas del departamento del Guaviare, aunque en la actualidad también se encuentran distribuidos en departamentos del Meta, para una totalidad de 1.200 personas aproximadamente, quienes hablan una lengua de la familia Guaibo. Durante décadas, el pueblo indígena guayabero, ahora autorreconocido como Jiu, ha sido víctima del despojo territorial a causa de la colonización, obligándolos a trasladarse a municipios vecinos como Mapiripán y Concordia. Los Jiu aún se movilizan en canoas por el río y en caminatas de caza y recolección por el bosque, pero la agricultura es fundamental para su subsistencia al lado de la pesca y la artesanía. No obstante, Duverlén Yagarí del pueblo indígena en Verachamí denunció una difícil situación que se está presentando desde hace varios meses con esta comunidad indígena ubicada en el Meta. Muy buenas tardes, mi nombre es Duverlén Yagarí del pueblo indígena en Verachamí. Hago parte a una parcialidad indígena del municipio de Uribe Meta. ¿Sí? A nivel departamental he sido dirigente. Hago parte a un trabajo que se hizo en el departamento como la construcción de una política pública. Hay un pueblo indígena en el departamento del Meta, que es el pueblo Jiu, que ha tenido una serie de dificultades, han sido desplazados de sus propios territorios, de sus propios resguardos. Hay compañeros Jiu en el municipio de Mapiripán, en Concordia, los que están, digámoslo, con algunas dificultades enormes en temas de derechos humanos. En el momento hay una situación que tiene que ver con la muerte de un compañero indígena de la comunidad Cañolazal, que eso es más o menos a unos 35-40 minutos del municipio de Concordia, ¿sí? En la vía que va para Mapiripán. En consecuencia, el asesinato de este indígena alguacil perteneciente al pueblo Jiu pone en alerta a la comunidad de Cañolazal por posibles represalias en contra de ellos, ya que uno de los rasgos culturales característicos de este pueblo es su estructura comunitaria, en la cual el parentesco constituye su principio de identidad. Ellos han tenido una serie de dificultades, inclusive hay otra comunidad que se llama la Luna Roja, que también fueron desplazados, pero ya hubo una compra de tierra y están ubicados ahí por esa misma vía. Desafortunadamente estos hechos que hicieron razón de la muerte de este compañero, no solamente como que implica el asesinato como tal, sino que hay una serie de situaciones de desatención con el compañero que aún estaba vivo y por parte de las instituciones como la administración municipal. Asimismo, Duverlén Yagarí aseguró que la negligencia ocurrida por parte de instituciones responsables como el centro de salud, la policía y demás fue trascendental para el desenlace fatal de este comunero, pues no se logró una atención oportuna. La salud o la ambulancia llegó muy tarde y toda una cadena de errores como de negligencias por parte de la administración, ¿sí? Pero no propiamente puedo decir que la administración municipal, pues quienes tienen competencias para estos casos, el tema por ejemplo el de la policía o bueno, los que tienen que ver con las investigaciones también. Ojalá se esclarezca esto porque es bastante preocupante que estos casos vengan ocurriendo. En noticias nacionales, Henry Chamapuro, representante legal de la Asociación Cabildo Indígena Wounán del Chocó, en días pasados hizo una denuncia de orden público en el resguardo Santa María de Pangala, donde una vez más se pone en riesgo inminente la violación de derechos humanos en estas comunidades. Noticias. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Muchos son los problemas que padecen los pueblos indígenas del litoral de San Juan del municipio de Chocó, entre ellos la alteración del orden público presentado semanas pasadas a causa de un bombardeo ocurrido en el resguardo de Santa María Pangala.
Infortunadamente, líderes indígenas informaron que los hechos se habrían presentado en medio de dos comunidades, Santa María Pangala y Estrella Pangala, donde estas comunidades estaban confinadas. Mi nombre es Henry Chamapuro Piraza, actualmente representante legal de la Asociación de Cabildo Indígena Bornán del Chocó, perteneciente al municipio litoral de San Juan. La asociación está integrada por 6 autoridades. Bueno, en el momento las problemáticas que hemos tenido en las regiones es por el orden público. En el momento está un poco muy complicado la región, pues últimamente hay un bombardeo en nuestro resguardo de Santa María Pangala. Igual estamos confinados, la familia no pueden pues estarse pues en búsqueda de cada día el pan coger, están las familias como pues no se pueden ir a la cacería, nada, porque estamos en una zona pues de conflicto. Últimamente pues estamos sufriendo esa situación. Ante las respectivas denuncias, una comisión de la Defensoría del Pueblo Regional Chocó se desplazó hacia el resguardo del litoral de San Juan para verificar la situación de las comunidades tras la denuncia. Aunque aún se desconoce quién manejó la operación de bombardeo, pues no se recibió confirmación oficial de ninguna fuerza armada y tampoco se sabe contra quién iba dirigido el ataque, pues en la zona opera tanto el ELN como las autodefensas. Bueno, en el momento a través de la alcaldía, a través de la Defensoría del Pueblo, a través de la personería, pues se ha estado pues ya la denuncia pertinente para que puedan dar salida a las comunidades en la zona, y pues estamos en espera de ver las visitas de las organizaciones correspondientes para poder que nos den la solución en cuanto a temas de salud, en cuanto al tema de seguridad alimentaria. Pues estamos un poco pues en espera de la respuesta a nivel de la institución del Estado. Precisamente Amnistía Internacional emitió un comunicado manifestando su preocupación por la situación que se registra en el Bajo Atrato, otra de las regiones del Chocó, por la presencia de grupos al margen de la ley que se disputan el control de la zona. La estrategia del control territorial adelantada por la AGC y el ELN en territorios antes controlados por las FARC en el Chocó ponen una vez más el riesgo inminente de violaciones a los derechos humanos a estas comunidades. Asimismo, la acción del Estado debe ser enfática para exigir el respeto por los derechos humanos de las poblaciones del Chocó, aseguró Amnistía Internacional. En el momento, como la resistencia de las comunidades pues es de resistir, de no salir del territorio y pues mantener en armonía la comunidad, mantener el control de la misma comunidad a través de la Guardia Indígena. Pues estamos en esa posición de resistencia. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? En Nepurudi Noticias contaremos un dato curioso y particular acerca de las costumbres y creencias de los pueblos indígenas que vivieron en el área más austral del continente americano. En esta oportunidad le corresponde al pueblo indígena los mapuches, cuyo término significa pueblo de la tierra. Son un pueblo amerindio originario del Chile central y del sur de Argentina. En español también se les llama araucanos. El pueblo mapuche siempre ha luchado por mantener su independencia propia. Hoy en día, algunos siguen respetando sus tradiciones y se alimentan a través de la agricultura, pero una gran parte se ha trasladado a las ciudades en busca de mejores oportunidades económicas. Datos importantes. Los mapuches o araucanos, nombre dado por los españoles a los indígenas que habitan la región histórica de Araucania o Arauco, son un pueblo amerindio que habita principalmente en el sur de Chile y Argentina.
Dicen los expertos que durante siglos los mapuches tenían una destreza muy particular. Ellos podían dormir mientras andaban a caballo, sobre el lomo armaban una especie de cama usando el pescuezo del animal como una almohada. Los pulche guanaquén se destacaron también por su habilidad en el adiestramiento de los equinos. Los aborígenes que ocuparon sucesivamente el territorio pampeano solían comer, arreglar armamento, construir utensilios, artesanías, descansar y dormir arriba del caballo. Los pueblos indígenas haciendo comunicación. Recuerden que los acontecimientos e historias de los pueblos indígenas se oyen en Nepurdi Noticias. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos con más información acerca de la actualidad indígena. Namang po cha umatia bikina buga sompiata kafibida to panamana pananta namang pa ki Bogotá deba mutrina Luisán Hindra Manjoma nang momento de pues nama buga. Mi nombre es Luis Ángel Hindra Manjoma, hago parte del programa de Coordinador Nacional de Derechos Humanos. Quiero mandarle un cordial saludo especial a todos los pueblos indígenas que congregan aquí al Gobierno Mayor. Muchas gracias. Sintoniza Nepurdi Noticias. Le contamos, le informamos. Escúchenos a través de nuestra emisora en la página www.gobiernomayor.org y en las emisoras indígenas y comunitarias del país, todos los sábados de 12 a 1 de la tarde. Llegó a nuestros territorios ancestrales el Censo Nacional 2018. Nucanchipaca y el Pamanda, Kai Censo Dios manda, Tucuya familia con Amanda, Kai Tiocona, Guarmecona, Sobrinitocona, Cepascona y Musucona, Izcay Guaranga, Chunga, Pusa, Dios manda, Tucuya acompaña Sonchi. Es el momento de saber cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos los pueblos indígenas del país. Dios manda, Tucuy familia con Amanda, acompaña Sonchi, Kai Suma Causay Causan Camaya. Por el fortalecimiento de la identidad de nuestros pueblos, yo me autorreconozco como indígena de mi país, mi lengua y mi territorio ancestral. Muy pronto un censista visitará tu lugar de vivienda. Este es un mensaje de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, DANE y el Gobierno Nacional. Mi nombre es Magnolia Morales Zamora, hago parte del equipo técnico de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Un fraterno saludo a toda nuestra gente en territorio, a nuestras mayores, nuestras mujeres, nuestros niños, nuestros jóvenes, para que nos sigan acompañando y escuchando. ¿Y por qué los pueblos indígenas deben participar del Censo Nacional de Población y Vivienda? Es donde nos cuentan uno a uno. Lastimosamente, hoy en día tenemos que hablar de instituciones, lastimosamente hoy tendremos que hablar de contarnos uno a uno, porque en nuestros años, hace muchos años, no teníamos esa necesidad, porque lo teníamos todo, ¿cierto? Nuestros alimentos, nuestra agua, todo, lo teníamos todo. Y no había necesidad de contar. ¿A través del censo se podrá garantizar nuestros derechos? El Estado es dinámico y ha venido cambiando día a día. Pues lógicamente hoy, para que nos garanticen nuestros derechos, pues tenemos que mostrar cuántos existimos aún. Con la información del censo, el Estado podrá ajustar sus políticas públicas para el bienestar de los ciudadanos. Por lo tanto, los pueblos indígenas vamos a censarnos. Este es un mensaje de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, DANE y el Gobierno Nacional. Se escuchan los sonidos y las voces. Son los sonidos del viento y las montañas. Son las voces de los hijos de la Madre Tierra. Los sonidos y las voces comunican. Es Nepurdi. Nepurdi. Le contamos, le informamos. Yaguarí y Yaguarí Curustá, Yaguarí Tacuay. De acuerdo con la Constitución Nacional, las lenguas indígenas son también oficiales en sus territorios, aparte del castellano. En el país se hablan 64 lenguas amerindias y una diversidad de dialectos que se agrupan en 13 familias lingüísticas. Algunos pueblos indígenas como los Pijao, Zenú, Mocaná, Cancuamo y Pastos ya no hablan su idioma original y solamente usan el castellano.
Conoce más sobre la riqueza cultural de nuestros pueblos indígenas, escuchando la emisora oficial de Gobierno Mayor. Escucha nuestra emisora a través de la página web www.gobiernomayor.org y en las emisoras indígenas y comunitarias del país. Todos los viernes de 11 a 12 del mediodía. Noticias. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Invitamos a nuestros oyentes para que se conecten por medio de nuestra emisora oficial en la página www.gobiernomayor.org. También a través de las emisoras indígenas y comunitarias del país. Este espacio informativo dedicado a nuestros hermanos indígenas, por eso tenemos una noticia de especial interés. Noticias. Desde junio del año 2017, autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor y los pueblos indígenas Sicuani Tuparro y Mapayerri han unido esfuerzos para lograr una atención oportuna por parte de la Unidad de Restitución de Tierras. Noticias. Gracias a la intervención de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, la Unidad de Restitución de Tierras pudo conocer la difícil situación que se presenta en los pueblos Sicuani Tuparro y Mapayerri, frente a la vulneración y urgencia de sus derechos territoriales. Bien, nosotros estamos impulsando unas medidas cautelares contempladas en el Decreto Ley 4633 de 2011, en sus artículos 151 y 152. Es una ley que está en el marco de la política pública de víctimas, de restitución de derechos territoriales indígenas, y que son mecanismos que permiten intervenir a la unidad de restitución de tierras cuando encontramos acciones o necesidades de los pueblos indígenas de gravedad y urgencia para evitar que sus derechos territoriales y de derechos derivados del territorio se agraven o se acrecenten y evitar, que factores vinculados subyacentes al conflicto armado eviten la pervivencia de estos pueblos en sus territorios. Digamos que básicamente esa es la primer connotación. Desde el año pasado, más o menos desde junio, julio y en agosto que ingresamos al territorio, a través de Gobierno Mayor nosotros conocimos la situación de vulnerabilidad, la gravedad, la urgencia y la necesidad de interponer unas medidas cautelares para justamente eso, garantizar el derecho territorial de estos pueblos. En clave de eso, una de las principales dificultades que tienen es la formalización de su territorio, que inclusive con sentencia T379 del 2014 la propia Corte Constitucional declaró que se requería hacer esta situación de formalización urgente en favor de estos dos pueblos, Sicuani y Mapayerri, pues porque sus derechos fundamentales se venían viniendo en detrimento. Sneider Hernández es el abogado para la Unidad de Restitución de Tierras y coordinador para asuntos indígenas y étnicos de la Dirección Territorial Meta, además de ser apoderado judicial de esta importante causa que involucra a los pueblos Sicuani Tuparro y Mapayerri, cuyo territorio se encuentra ubicado en Cumaribo Bichada. Él explica por qué es importante el avance que se ha logrado frente al caso de restitución de tierras para estos pueblos. Bien, como les estaba mencionando antes, nosotros conocimos el caso del año pasado, en junio del 2017. Ingresamos al territorio en agosto para recaudar información y material probatorio para presentar esta solicitud de medida cautelar. La presentamos en diciembre del 2017 y el 11 de enero del 2018, luego de la vacancia judicial, hubo un auto que aboca conocimiento por parte del juez segundo especializado en restitución de tierras de la ciudad de Villavicencio. A partir de allí se han empezado a agotar las etapas procesales. Esto implica una etapa probatoria para escuchar que lo que nosotros como unidad de restitución de tierras y la información que nos entregó el Gobierno Mayor, la información que nos entregó la comunidad indígena del territorio, realmente sea cierta. Se ha agotado un espacio de 30 días más o menos para resolver sobre la medida cautelar. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se convierte entonces en un marco fundamental para la consolidación de la sociedad democrática, porque permite, entre otros aspectos, identificar y visualizar los derechos de las víctimas, reafirmando la igualdad entre ellos, pero al mismo tiempo garantizando una atención diferencial de acuerdo con sus características, como por ejemplo la de nuestros pueblos indígenas.
La ley de víctimas, en esencia la ley 1448 y el decreto ley 4633 crea un mecanismo de participación que es el Sistema Nacional de Atención y Protección Integral a las Víctimas. De este sistema hacen parte, digamos, el director sería como la unidad de atención de protección integral a las víctimas, y de allí en adelante las diferentes entidades de orden territorial, de orden local, municipio, departamento y las entidades de orden nacional. Hay unas órdenes específicas para las entidades de orden nacional, en este caso la Agencia Nacional de Tierras, pues para que termine ese proceso de formalización del territorio. Se ha vinculado a la Unidad Nacional de Protección, a la Fuerza Pública para garantizar la protección colectiva tanto del territorio como de las comunidades indígenas. Se ha vinculado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, en virtud que se advirtió que en el 2009 hubo un ejercicio de identificación que se realizó de forma brusca, sin tener en cuenta el contexto cultural cosmogónico de esta comunidad, y se ordenó que se hiciera un ejercicio de identificación plena conforme a sus usos, sus costumbres y sus nombres tradicionales. Se vinculó al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, a estas secretarías también de orden local, para que en trabajo y en coordinación, cooperación armónica, se desarrollen unos protocolos de intervención y que se garanticen, digamos, los derechos. Y específicamente hay unas órdenes concretas a la fuerza pública también para garantizar otros derechos derivados del territorio y que han generado, digamos, algunas repercusiones en el mismo por sus pérdidas. Noticias. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Continuamos con la nota cultural en Nepurudí Noticias. En esta oportunidad nos acompaña Freddy Chicangana, quien hará una interpretación de la palabra. Upachaya, breve tiempo. Puyo mijurkoi nina, yuchina nina puya kanchay. Chimisansa yukana, chisiyaita koyi tillana. Maucayay, tillarina, tillarispa, ñuca yoyana, pachapita, cuyay, guañuna punchao. La candela devora los troncos y luces multicolores de su cuerpo surgen. Se desliza la brasa con su boca ardiente. Hay cenizas en el atardecer. Sentado en un banco viejo, yo pienso en el tiempo, en el amor, en la muerte. En diálogo con Fernando Ponare Ponare, gobernador de la etnia Mapayerri, conocimos detalles sobre la conformación, ubicación, costumbres y amenazas que enfrenta esta comunidad. Noticias. Taunu Fernando Ponare, ni Mapayernin, ni Tanacupi, Nakuniro de Guardo, Tuparro. Kan wahmah natar kan arwerna ai kan pohoton pon wahmah mayor hota ai kan aparece. Que mi nombre es Fernando Ponare Ponare, de la etnia Mapayerri. Mi territorio ancestral es Nacuno Dorno. Vivo aquí en el pueblo de Bogotá, acompañando a gobierno mayor. Mayor José Alberto, pregúntele por favor, ¿dónde queda ubicado el territorio de él y cuántas personas lo conforman? De hota pina meta niha irra de pakan kuisa boca y de pahi be pina ya hinon pam heita. De banaka de na. Tan ku boca tupar. Na hota hiwa hota bahino pat tupar hota. Tan ku tupar pon hota bahino pon hota mon ha bar pon tupar hota. De pahi 17 familias y 70 habitantes. Vivimos en el territorio ancestral al sur del río Tuparro. Los habitantes que conformamos son 70 habitantes con 3 comunidades. De Pacueni Bajaita Haber Cuina Pahinuan Pame. Mapayer Liwisavali hebezi. Tama Mapayer Bahayo Tahinon Puberia in Sebahabi Menin Beria, Unhia Beria, Menen Tahmone, in Conhat Bah Ahi, Pahin Gun Pain Pompan Motokin,
Cekuen ahib sa pahin pan sepatan kun ha gobierno Spania wet no bahin kun ha tu bah ahib cekuen bahai ta pat jatah manjau hibun menahin na pihak kultur kuin ya do patu boy kun ha tahib ahib pihak kuin segati tek badah pihak kultur kuin ya kun ha pupen cahi pihak tergan ahib. Nuestras anteriores familias que han recorrido en el territorio en la costa del río Tuparro y Tuparrito, pues ellos se van yendo de lugar a lugar con el fin de recolección de frutas, cacería y pesca, y así sucesivamente se van rotando anteriormente nuestra familia, pero ahora ya no, porque nosotros ya hemos tenido otra idea, como nosotros los jóvenes ya nos están dando pereza de andar, porque los antiguos que siempre les gustan andar ya han fallecido la mayoría. Nosotros nuestras familias antepasadas que han vivido al sur del río Tuparro, ahí es donde estamos viviendo nosotros, en el sitio ancestral que es Nacuanudor. Nosotros estamos habitados a media hora o 15 minutos del río Tuparro, al sur del río Tuparro, porque ahí nos queda siempre fácil para ir a pescar, porque ahí estamos cerca de la laguna. ¿Cómo convive esta población indígena? ¿Qué hacen para la economía? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo es su diario vivir? Bahai estamos antio ayu que está hinjata boh masahina ahib to huna kana potani no kon hata khantani kok ba pata ba kok mon han sirka como tanta esta ta hain humba ta ko ni kok har nan kon ban ta kami se como nan khat bon ahib ben kon hai ba ta mon anti bahai to bihib sa bahaya pa khaina ayu que ston khatam mata kana patan tahuna bulkanina muchas gracias. Pues nuestros antepasados, nuestra familia, pues han puesto solamente el guayuco o mápato, que lo llaman ellos también, a nosotros los sicuani también lo llamamos mápato, sacado de una mata o de un árbol. En cambio, allá actualmente ya nosotros cuando ya hemos tocado a raspar coca, o cuando ya han salido la coca o los cultivos ilícitos, nosotros hemos llegado allá a trabajar y ya tenemos algunos vestuarios ya diferentes que anteriores. ¿Qué tipo de vestuario? Uma paton na khat bisa ma pan khat ba cekuen penatan tahun han khun ha penatan na ta uphen na teman-teman woi pisa prokoka na khanatan nasir ke na khan na nam ta na komo ta pantalon ta kami na tu na khat ba ma paton hai ar ko ba na khat ba na te kira. Nuestro antepasado pues ya han puesto un traje que sacan de un palo, se llama mápato, que con eso se cubrían solamente, especialmente en la parte íntima. Y pues yo, como ahorita pues desde niño, pues yo he visto a mi familia pues han puesto esto, porque cuando ya me crecí pues ya toqué a raspar unos cultivos ilícitos, entonces pues yo por el momento ya tenemos, toda la mayoría de mi familia ya han puesto la ropa ya occidental. ¿Cuál es el lenguaje que utiliza esta comunidad? Bicho pahmita payaputan, bicho patahum payaputan, cikir kisi woi mi pahmitan, bicho patbar kiki woi payaputan, ahi bisa cikir kiki patakum kasi payaputan, hani bicho bele payaputan woi. Pues nosotros pues siempre nos dificulta hablar en español, ya que hasta actual. Y pues nosotros tenemos de pronto para poder comprar un kilo de sal, algo para necesario que compren, eso sí lo sabemos, pero para hablar así como hablan algunos, no lo sabemos. En la actualidad, ¿cuáles son las mayores dificultades o problemáticas que presenta el territorio de ellos? kan bah pohi woi patan ba ko panaset ke nah tin kon patan woi pai mkhoi ta mang wai nai mkhoi ta kon hata hi ba pa konowin ka ran se ko komole hu ni kata panon be patye ta jota woi ana pan ku biwa pai ta bi ba jeta pamata ponan
Pues lo que tenemos por el momento actualmente, pues los cultivadores de coca al frente de nuestro territorio, que es al otro lado del Tuparro, pues nos tienen amenazado porque ellos no nos quieren dejar ver allá en el otro lado, de pronto como para recoger ceje y alguna cacería. Pues lo que estamos ahí cerquita, los señores que tienen cultivos, pues no nos tienen en cuenta en las amenazas. Natin ngona tu apa kuentan bah sikuni khanwache hinon po bahai tatamon antio mapier ni kimeta tag hinon pa khanwate pen ba bedi khanberi nata sikuni pa khan pa pihotan khin pa kuentan pa pihotan khin pan humita reunion pe khan anata hinon pa sikuni ar pa kueni na hinon panchi khanwache kan pano huwa kana sa mukhoya sa unhi hechenchi wa hechi mas ba poken hin panchi wa hech poken sikun hin pa ichane chi wa hechi wa mona antio ni hisalinei bahai hin pa beri apa ya putar mone kon to wa hechi sikun na kwentan chi hiwi wi hana chi hin poken wa bona khainan chi wa pa bi khainan chi wa ka ku se khainan chi ba u choto karak na khainan chi khanwa hin panchi sikun poken hin pa ichane jo hana. La mayoría, pues nuestros familiares o nuestros ancestros han recorrido siempre el territorio, porque entonces desde que algunos de nosotros, nuestros abuelos, han contactado con los Sicuani, entonces han visto cómo han vivido los Sicuani. Entonces pues actualmente nosotros estamos pensando ya así como viven los Sicuani, nosotros tenemos que vivir, porque un día nosotros nos reunimos, entonces hablamos de los Sicuani, pues los Sicuani tienen su conuco, viven bien, tienen su comunidad, tienen su casa y no andan como nosotros andábamos o como nuestros familiares andaban, pero así nosotros vamos a vivir así como los Sicuani viven actualmente. Entonces pues ahorita por eso nosotros tenemos nuestra comunidad y pues no nos gusta ya andar como nuestros antepasados familiares. Ein konjapine de bepitlis to na botet sienme va poner ukuen ya walima pakuen ba pamanaku pevci pa oficina pevci da hiti vali itvi vali de palbi se pinme to na botet sienme hevici kan bicara kan pon tanah pon ponane kanawachi si kanawachi sebetana pon ponane hechi punsa di gobierno tan ya tinehe bicara pa bihe bintuan pama payernhin uyuna panah metabanan ci pihana tapon ponaneje hichman se va. Muchas gracias. Nosotros, pues yo como Cabildo, pues necesito que nos apoyen a las organizaciones indígenas y de ahí de esas organizaciones que nos lleva un mensaje hacia otras organizaciones gubernamentales o hacia otras entidades para que nos apoye lo que tenemos o la necesidad por el momento como en el territorio. Los pueblos indígenas haciendo comunicación. Gracias a los comentarios positivos que hemos recibido de nuestros oyentes en Nepurudi Noticias, abrimos un espacio también para la poesía, donde escucharemos un mensaje expresado por Freddy Chicangana, miembro del pueblo Yanacuna. Yaku Kunamanta, de los ríos. Sukai Hawapi Yakuk Munmikuk, Sutin Rimai Wauk. Paya Yakukuna Atipai, Upayaya Rimai, Aika Yupayoyai. Pimaipa Sutin Rimai, Akumanta, Animasachaimanta, Yoyaikuna Anchamika, Ima Yakukuna Agyai Upayai. Navegando sobre un río silencioso, dijo un hermano: si los ríos pudieran hablar, cuánta historia contarían. Y alguien habló desde lo profundo de esa selva misteriosa. La historia es tan miserable que los ríos prefieren callar. Recuerden que podrán escucharnos todos los viernes y sábados a través de nuestra emisora en la página www.gobiernomayor.org, también las emisoras indígenas y comunitarias del país. Y continuamos con este especial informativo de los hijos de la Madre Tierra para Colombia y el mundo, porque tenemos una noticia nacional que involucra a nuestros pueblos indígenas.
¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudino Quisis. De acuerdo con nuestros usos y costumbres, las prácticas de medicina tradicional y el rol de las autoridades ancestrales son fundamentales para preservar la tradición y el espíritu colectivo. Los pueblos indígenas entendemos la salud no solo como un aspecto físico, y es por esto que nuestros conocimientos y prácticas en medicina buscan, además del bienestar físico, un equilibrio espiritual y cultural, según nuestra cosmovisión. Por eso, escucharemos la pregunta que tiene la comunidad indígena relacionada con la medicina tradicional. Mi nombre es Liliana Hernández, recuerdo indígena La Samaritana, Puerto Leguizamo, Putumayo. Quiero saber si nos van a preguntar sobre las plantas medicinales y tradicionales. Dentro del censo 2018, a nosotros los pueblos indígenas nos van a preguntar sobre el uso de las plantas medicinales. Es importante responder bien a las preguntas del censo sobre medicina tradicional, porque esto nos permite darle relevancia al uso y el valor espiritual que tiene nuestra medicina tradicional dentro de nuestros territorios. La medicina tradicional o medicina propia es importante y fundamental para nosotros los pueblos indígenas, porque nos permite salvaguardar, conservar, preservar nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra tradición y nuestro espíritu colectivo. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Gracias, hermanos indígenas, por continuar con nosotros en este espacio informativo, Nepurudi Noticias. A continuación, daremos una noticia de suma importancia. Noticias. Bueno, Andrea, entonces preséntese y cuéntenos qué posición deben tomar las organizaciones y los gremios, los campesinos, frente al proyecto de ley de tierras. Bueno, mi nombre es Andrea Lopera Lombana, soy asesora del senador Alberto Castilla, senador de la República. Frente a la posición de este proyecto de ley, es importante entender que este proyecto hace parte de un engranaje mucho más amplio de la propuesta de desarrollo rural desarrollo para el campo que ha querido imponer el gobierno desde hace varias décadas. Tenemos el marco normativo de la Ley 160 de 1994, que era la que debía permitir clarificar la propiedad, reconocer los derechos territoriales a comunidades indígenas y afro, y también dotar de tierras a comunidades campesinas sin tierra. Más de 20 años después, los resultados de esta ley son escasos, y una ley que ya no es una ley de reforma agraria, sino una ley de desarrollo económico para el campo. Ahí ese es el primer elemento que hay que tener en cuenta para rechazar con contundencia este proyecto de ley. Pasa de una política social de distribución de tierras a una política económica de tierras para los actores estratégicos del campo, que están muy bien definidos en este proyecto: los empresarios del campo, los grandes empresarios del campo y las empresas dedicadas a la extracción de minerales e hidrocarburos. Entonces ese es el primer elemento que hay que tener en cuenta y por el cual las organizaciones indígenas, como defensoras, como primeras defensoras de los territorios rurales principalmente, deberían decir con contundencia: no vamos con este proyecto de ley. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudino Quisis. Con frecuencia escuchamos que la dignidad, la propiedad colectiva, el territorio y la tierra hacen parte de los derechos que tienen los pueblos indígenas en Colombia, aunque en la gran mayoría de las ocasiones estos son desconocidos y violentados. Por eso quisimos conocer la opinión de algunas autoridades sobre qué deberes y derechos tienen los pueblos indígenas en Colombia, y esta fue su respuesta. Bueno, doy una explicación de los 133 pueblos indígenas que tenemos en Colombia. De todas maneras, son casi los deberes y los derechos casi son como iguales. La diferencia es que cada uno hablamos una lengua diferente, a excepción de la mía, que se perdió por la parte política en mi territorio ancestral Pijao.
pero yo digo y me interno a que los sufrimientos como indígena no solamente es el pueblo Pijao, sino que es universal, a los 133 pueblos. Yo siempre digo como indígena, la hambre es parejo, cuando aquí uno tiene hambre te come yuca, plátano y cachaco, entonces la diferencia es que el Pijao hablemosle con el mama allá en los arbacos es casi parecido, sino que diferenció a sus usos y costumbres. Y hablando de mi pueblo Pijao, los derechos como nosotros es el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a que tenemos que hacernos las consultas previas, la violación que nos están haciendo el gobierno en nuestro territorio por las multinacionales allá. Y los deberes, pues darle el cumplimiento y tener una coordinación con el gobierno, porque nosotros no nos podemos poner bravos y arrematar las cosas porque soy indígena. Yo siempre he dicho como mayor ahí en el pueblo Pijao y más como secretario de esta organización, nosotros tenemos que tener unos diálogos, porque en el momento que no tenemos diálogo con el gobierno vamos a formar un Colombia en problema. El pueblo Pijao nace ¿de qué manera? El pueblo Pijao nace de esa belleza tan linda que tiene nuestros ancestrales y nuestros mayores en nuestras comunidades, y nunca se ha olvidado lo que es la chicha, el tamal y la lechona. El deber es que ser muy responsable, si es dirigente o es autoridad, debe ser muy responsable con lo que el pueblo le ha mandatado, desarrollar el mandato, lo que el pueblo ha definido. Ese es un deber. Y un derecho es a participar de los escenarios de representatividad. Ese es un derecho a estar ahí. Y entonces eso es lo que ha caracterizado este movimiento, de que este movimiento es de las autoridades, y es de los pueblos. Entonces los que lleguen a esas instancias, pues tener muy claro la política del movimiento basado en sus deberes y sus derechos como persona y como líder y como pueblo. Mayor Miller, ¿cuál cree usted que deben ser los deberes y derechos del pueblo indígena en Colombia? Bueno, pues derechos tenemos muchos, ¿no? Lo que pasa es que como nosotros hablamos de un movimiento que es del gobierno mayor, o sea, estamos hablando de un gobierno que está antes de que se hable precisamente de república. Entonces nosotros, precisamente yo creo que el derecho fundamental es el tema al territorio, el derecho al territorio y el derecho a la autonomía o al gobierno propio, ¿sí? Sino que pues la realidad de hoy es otra y nos toca de alguna manera también acomodarnos a la legislación. Y deberes, pues deberes también tenemos muchos, pero yo creo que lo fundamental es la lucha por nuestras comunidades indígenas de base, porque es que la dirigencia en ocasiones se nos ha pegado un poco lo occidental y nos centralizamos en las cabeceras municipales o en las grandes ciudades a dirigir, y realmente no estamos yendo a las bases, y el deber de nosotros como dirigentes indígenas es precisamente llevar esa vocería, pero que de las comunidades se fortalezca todo el movimiento. Gracias a las emisoras indígenas y comunitarias del país, hemos conocido diferentes noticias que ocurren en nuestros territorios. Igualmente las opiniones que expresan nuestros sabios mayores. En Nepurido y Noticias tenemos las declaraciones de Taita II Benito Jajoy, que manifiestan algunas necesidades existentes en los pueblos indígenas del departamento del Putumayo. ¿Qué está pasando en Colombia? En Nepurido y Noticias le contamos, le informamos. Puangue, mi nombre es Segundo Benito Jajoy. He sido gobernador en 6 oportunidades en mi cabildo Inga de San Pedro, como también he sido representante como presidente de la Junta de Acción Comunal. Por lo tanto, yo conozco toda la situación de las expectativas y las necesidades que siempre aspiramos la gente del campo o la gente campesina y las comunidades indígenas. En verdad, nosotros necesitamos un presidente que haya sido un líder, que haya defendido constitucionalmente los derechos, una persona que conozca a fondo, una persona que ya haya tenido experiencia como administrativo, o que haya participado o que haya sido defensor en el Congreso de la República. Y esa persona queremos que, por ejemplo, para nosotros como comunidades indígenas, siempre nuestras expectativas y nuestras necesidades, el eje central es el territorio. Si hablamos de territorio, necesitamos que nos garanticen a nosotros como comunidades indígenas, que nos garanticen unos suelos productivos. Y de la misma manera, también si hablamos de territorio, también la constitución de los resguardos, porque nosotros siempre hemos sido defensores de la naturaleza. Si nosotros tenemos la tierrita, nosotros podemos hacer mucho desarrollo en favor de la comunidad y en favor de un estado, de una nación. Las comunidades indígenas en nuestro territorio podemos ser unas personas que nos garanticen algunos programas, ya sea en vivienda, ya sea en la agricultura, en especial para nosotros la chagra, porque en la chagra o en el cultivo diversificado, ahí está la vida nuestra. Ahí
está la cosmovisión de nosotros. Nosotros no necesitamos cantidad de dinero. Nosotros necesitamos esos espacios para fortalecer nuestro hogar, para fortalecer nuestra familia, para fortalecer nuestra cultura y vivir en paz. Entonces, lo prioritario para nosotros es un aspirante a la presidencia que siempre tenga la propuesta, en primer lugar, respetar nuestros derechos, respetar los territorios, dotarnos de las tierras fértiles y productivas. Con eso, y que llegue a ser presidente, y que si nos garantizan estos espacios, evitaremos desplazamiento de las comunidades, evitaremos que nuestros niños o nuestros jóvenes forzosamente tengan que desplazarse en busca de oportunidades de vida a otros lugares, cayendo en los nefastos vicios, en las cosechas de coca, y por qué no aprenden a elaborar lo que es la cocaína y se meten a ciertas costumbres que en realidad después luego llegan a nuestras comunidades con otras costumbres que no son nuestras, y es donde en realidad nos traen problemas. Entonces, por lo tanto, queremos nosotros eso, el territorio. Nosotros con el territorio, le había dicho, también podemos fortalecer la educación propia, la salud propia, porque en nuestros territorios naturalmente existen las plantas curativas. En nuestras chagras especialmente está la alimentación, está nuestra historia, está la lengua materna, está la ley de origen. ¿Cómo debemos nosotros convivir bien? Ahí están las garantías de un presidente que quiera hacer y que tenga esas propuestas para nosotros. Si hablamos de la gente campesina, de la misma manera, la gente campesina espera que tierra fértil para cultivar, y de la misma manera de eso, con ello tienen para garantizarle otros programas y tienen donde desarrollar programas, como el caso en el Putumayo de nosotros, que se llevan toda la riqueza del petróleo, pero si vamos a mirar en la realidad, cómo es la carretera de Mocoa a Pasto, el trampolín de la muerte, vías en nefastas condiciones, contaminación, deforestación, conflictos, mire, y siendo nosotros los productores del petróleo. Y eso es lo que queremos, que nosotros tengamos un presidente que nos garantice esto, porque la plata, el desarrollo no está en el petróleo, porque nosotros tenemos muchas condiciones naturales para poder desarrollarnos. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Escúchenos todos los viernes y sábados a través de nuestras emisoras y en la página principal de Gobierno Mayor, www.gobiernomayor.org. Gracias a las emisoras indígenas y comunitarias del país, todos ustedes, amables oyentes, pueden enviarnos sus noticias, opiniones o invitaciones al correo electrónico comunicacionesgobiernomayor@gmail.com. Aquí termina el bloque informativo de Nepurudí Noticias. A todos ustedes, gracias por su amable atención. Los esperamos en una próxima emisión y recuerden visitar nuestra página web. Allí encontrarán toda la información que se desarrolla desde nuestro movimiento Gobierno Mayor. También pueden escribirnos y enviarnos sus noticias. Que tengan un feliz día. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudí, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Noticias, noticias, noticias. El equipo de comunicaciones de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información, a toda hora, todos los días. Dirección General, Ángel Jacanamijoy. Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Radio, desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra.